Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos, yo soy Adrián Jimeno Hola a todos, yo soy Rocío Rodríguez. y venimos con muchas ganas de abrir un nuevo paquete. Rocío, ¿abrimos un nuevo paquete de pipas? Abrimos pipas, Adri. Pipas en el Banco, un podcast de psicología cotidiana donde se juntan dos amigos psicólogos, una bolsa de pipas y un tema del que conversar. Se me ha quedado una cáscara enganchada. Bueno, Adri, y hoy traemos un temazo súper Temazo, temazo. interesante, ¿vale? Así que venga, dispara. Disparo hoy. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento. ¡Boom! Boom. Autoconocimiento, boom. El autoconocimiento porque ahora Temazo. está como muy de moda, ¿no? Es como Sí, todo el sí, mundo habla de autoconocimiento, de conocerse a uno mismo, sí. conocerse, pero El ¿para qué? autoconocimiento y el autocuidado, ¿no? Que muchas veces van de la Total. mano. Y bueno, que está genial, de hecho, que haya esta moda, porque al final es una moda muy necesaria, ¿no? Hacer ese viaje hacia adentro, hacia la intimidad y descubrirse. Sí, porque, claro, vivimos con nosotros, toda la vida hemos vivido con nosotros mismos, entonces la idea de que nos conocemos es lógico tenerla, ¿no? De yo ya me conozco, yo ya sé cómo soy. Hay matices porque no vives aislado, no vives contigo mismo todo el día, vives Claro, en relación a una claro. sociedad, a un Ujú. contexto, y inevitablemente eso te va a llevar a tener ciertos automatismos, ciertos mecanismos automáticos que tú utilizas pues, para adaptarte, pero es necesario descubrir de dónde vienen, ¿no? ¿Para qué Eso está esto es, ahí? eso es. De hecho, Adri, el autoconocimiento no es solamente un viaje hacia adentro, sino el autoconocimiento pasa y ocurre en un contexto familiar, social, escolar y en el contexto de la propia historia de vida. Entonces, es importante cuando hablamos de cómo somos, de quiénes somos, tener en cuenta todos estos escenarios. Claro, porque es que lo que somos y lo que hemos desarrollado y la persona que somos a día de hoy no se explica sin entender el contexto en el que se ha desarrollado todo esto. Y autoconocerse también es descubrir de qué manera yo me he adaptado, porque este concepto es importantísimo cuando hablamos de autoconocimiento, de qué manera yo me he adaptado a la situación que yo he tenido que vivir. Creo que estamos de Ujú. acuerdo, tú, yo y espero que todo el mundo que nos Sí. escuche, en que esta sociedad tiene un punto bastante hostil, ¿no? Bueno, Hemos hablado en estamos otros muy capítulos. condicionados. Perdón, Adri, te decía que estamos muy condicionados al final. Eh, yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto somos quienes somos de manera libre y espontánea? Porque no es así. Estamos súper condicionados pues, desde que nacemos por nuestra familia, por nuestra historia de vida, por los inputs sociales, ¿no? que Por el recibimos. cole el que has sido, el país en Exacto. el que has nacido. Exacto. Entonces yo creo que es importante que cuando hablamos de quién soy, de conocerme, de acercarme a mí misma o a mí mismo, tengamos en cuenta que esto pasa en un contexto que, como decía, pues nos condiciona. Total. Vamos a partir de la idea, es que creo que esto es importantísimo, la idea de que en los coles, ahora está empezando, muy poquito, pero en los coles no hay educación emocional. Y las emociones Bueno, yo son no la la he herramienta, recibido, Adri. O sea, nuestra bueno, yo generación es tampoco. una generación analfabeta a nivel emocional. Sí que te voy a contar que mi hija, que tiene 4 años, bueno, va a hacer 4 ahora, sí que empieza a haber educación emocional en los coles. Ahora, no Empieza, sé sí. desde cuándo, lo desconozco, pero sí te puedo decir que ahora empiezan a acercar, desde que tienen 3 añitos, empiezan a acercar a las personitas al mundo emocional y les explican y les validan también emocionalmente. Entonces, esto es genial, pero claro, nosotros no hemos recibido esto, Adri. Bueno, nosotros y todas las generaciones anteriores. Tú O sea, menos. la Uy, educación madre emocional, mía, menos, menos. Nada, cero. nada, Y, y, cero. y lo que decía, las emociones son una herramienta básica e imprescindible para adaptarnos al entorno. Entonces, conocer qué emociones tenemos, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos a las personas con las que nos relacionamos es importante. No vamos a abrir el tema, no vamos a abrir la No, no vamos bolsa a de abrir pipas de las otro emociones. día, pero sí que es Eso para verdad, otro capítulo. para otro, pero es muy interesante decir que las emociones son una brújula de las cosas que nos gustan, de las cosas que son coherentes con nuestros principios, nuestras creencias, es decir, las emociones, cuando yo me siento mal es porque algo choca
creencias o con ideas o con principios muy nucleares. Entonces, las emociones al final nos hablan también de nosotros y es muy cierto que esto es la base súper necesaria para empezar ese camino, ¿no? de conocerse. Y conocer por qué esta emoción o para qué esta emoción se está activando en mí ahora, qué me está pidiendo, qué necesito, porque aunque las emociones las podamos entender todos, que es la tristeza, que es la alegría, la reacción emocional de cada persona es individual, no se puede hacer una generalización. Podemos hablar en otro capítulo con otra bolsa de pipas, podemos hablar de lo que es cada emoción, pero es importante entender a cada individuo en relación a esa emoción. Y esa es la idea del autoconocimiento, poder entender cómo yo reacciono a mi entorno. Otro elemento importante cuando hablamos de autoconocimiento es la socialización de género. ¿Esto qué es? Son las, ya lo hablamos en el otro episodio un poquito, ¿no, Adri? Pero son esas normas impuestas en función del género, ¿vale? Cómo tienes que ser, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que funcionar. Y esto es importante discriminarlo, por lo menos identificarlo. No, Adri, decir, bueno, pues yo soy así, pero soy así porque quiero ser así, soy así porque tengo que ser así, ¿no? Es decir, esta parte de autoconocimiento, este viaje implica también poder identificar esas cosas que vienen impuestas. Porque ahora hay un movimiento que es súper necesario y que es maravilloso y es la apertura, ¿no? Del género, de que es un concepto como mucho más abierto, que ser hombre no implica ABCD, que ser mujer no implica HFG, sino que el concepto mujer es un concepto mucho más abierto y el concepto hombre también, pero educacionalmente nos han educado con unas normas. Lo más básico Claro. que creo que es evidenciable es que en el hombre la debilidad entrecomillada, ¿no? Socialmente entendida, no está permitida. El hombre tiene que ser fuerte, valiente y tirar para adelante, y la mujer tiene que ser sensible, dulce, atractiva. Entonces, partiendo de esa base es, si me salgo de aquí, ya no soy quien soy o quien me han dicho que tengo que ser. Bueno, ya no está bien, ¿no? Exacto. Esa categorización entre lo que está bien y lo que está mal. Eh, hablamos de Pero autoconocimiento. Sí. más allá de la crítica que socialmente te puedan hacer, porque esto no lo vamos a poder cambiar, es la crítica que te haces a ti mismo. Es, yo no Claro, soy el esto, pero lo machaque, la necesitas. autocrítica. Exacto, O te nace, ¿por qué no vas a hacer esto? ¿No? Conocerte exacto. y descubrir de dónde viene también ayuda a mirarte desde una mirada más compasiva y decir, esto es lo que soy, me acepto, me respeto y Pero vivo es en coherencia. totalmente, pero es muy difícil ser uno mismo cuando todo el rato te están diciendo cómo tienes que ser, cómo te tienes que Total, comportar, cómo claro. tienes que pensar. Entonces ahí eso es lo más complicado al final, ¿no? De cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos expresamos si no somos libres. ¿No? Entonces, no somos libres bueno, por el contexto en el que vivimos. Entonces, yo creo que ahí entramos muchas veces en conflicto, ¿no? Entre me gustaría decir esto, ¿no? Desde las cosas más banales, más diarias, ¿no? Me gustaría decir esto, pero va a estar bien, va a estar mal, que van a pensar los demás. Y al final ahí, cuando tú no puedes expresar y validar lo que tú sientes y lo que tú eres y lo que tú quieres, se genera mucha inseguridad y se generan muchas dudas sobre quién soy, cómo soy, me gusto, no me gusto. Y justamente ahí es donde el trabajo en autoconocimiento es necesario, el poder dedicar un espacio a mirarte a ti mismo o a ti misma, a ver desde dónde nacen todos esos mecanismos, por qué estás actuando así, por qué evitas hacer cierta cosa, más que por qué, para qué evitas hacer cierta cosa que realmente necesitas o te apetece. Y es desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos los dos, es una Sí. herramienta que debería ser obligatoria en todas las personas, el mirarte a ti mismo sin tener en cuenta únicamente la opinión de los demás, que también la tuya sea importante. Pero Adri, también te voy a decir una cosa, ¿cuánto miedo da quedarse a solas con uno mismo para conocerse? Pero cuando lo hemos Esto, hecho, claro. claro, es que no nos han enseñado. Es que Exacto. da miedo, porque no nos han enseñado. Muchas veces en el contexto, por ejemplo, yo siempre me voy al terreno alimentario, pero por al final es mi terreno diario, ¿no? Pero ¿cuántas personas escucho yo que me dicen, es que como por aburrimiento? Por ejemplo, digo, vale, ¿cómo es por aburrimiento? ¿Qué pasa cuando estás aburrido? Que estás solo, estás contigo mismo y es ese momento en el que tú conectas con tu intimidad. Y eso a veces asusta, porque vemos cosas de nosotros que no nos gustan o que no encajan. O a lo mejor sí nos gustan y nos encantan, pero no encajan. Y ahí, rechazo, pared, muro, no quiero saber.
Claro, y es que justamente nos han enseñado y estamos muy educados en la crítica como una manera de mejorar, ¿no? Es yo me critico, me pego un par de latigazos por aquello que he hecho, entrecomillado, mal, y de esta manera mejoraré. Es el mejorar constantemente, ser la mejor versión de ti misma. Pero, claro, podemos hablar de ser la mejor versión de ti misma, pero vamos a hablar de herramientas para serlo. Porque si hablamos de ser la mejor versión de ti misma desde la crítica, desde lo que estás haciendo, tienes que cambiarlo, pero no sabes hacia dónde, porque no hay una conexión, solo cambias hacia lo que es productivo, lo que es socialmente aceptado, eso se convierte en un caldo de destrozarte a ti misma. ¿No? Me quedo yo Claro, sola, empiezo, pum, pum, esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal, porque no encaja en lo que me han pedido, lo que se espera de mí. Eso es claro. peligrosísimo. Y ahí el poder conocerte desde una mirada compasiva Ujú, es sanador realmente de, claro, hostia, no, esto lo hago porque esto es lo que yo soy, esto es lo que yo necesito y no es malo. claro, compasión y aceptación. Al Exacto. final es conocerse, es descubrirse en escenarios donde me siento súper cómoda conmigo misma, ¿no? Y hablábamos antes, Adri, decíamos que también el autoconocimiento tiene ese punto creativo donde yo tengo que atreverme a hacer cosas distintas para verme en otros lugares y decidir si eso está alineado conmigo o no, ¿vale? Pero también hay esa parte de aceptación de otras partes de mí que no me gustan y aceptarlas, dejar de criticarlas, como tú decías, y Uh -huh. abrazarlas con compasión y ver hacia dónde me llevan, ¿no? Porque muchas veces esas partes que no nos gustan es precisamente porque no encajan. O con mi familia, o con mi pareja, o con mis amigos, y entonces tengo que cambiarlo. Bueno, ¿por qué? ¿Tú te sientes cómoda ahí? ¿Por qué tienes que cambiarlo? ¿No? Eso es, no sé, creo que es una cuestión muy interesante también. Claro, pues es que sigue la línea esto del cambiar, 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 cambiar. Está fantástico cambiar, pero el cambio tiene que nacer desde dentro, no desde fuera. Yo, señalar desde fuera lo que tiene que cambiar dentro de mí, te falta mucha información, Uh querida o -huh, querido, te falta mucha uh información. -huh. Entonces, ese trabajo de cambio y hacia dónde quiero ir, tiene que nacer de dentro, de me conozco, me escucho, sé lo que necesito, me lo doy y ahí ya construyo una nueva versión de mí mismo, Uh la -huh. que yo quiera y hacia donde yo quiera. Aquí hay un tema que yo no quiero que dejemos Sí, pasar, que es el tema de la gordofobia, porque creo que también vale. tiene mucho que ver con todo esto. O sea, al final el Ujú, proceso de autoconocimiento en muchos casos también es un proceso de deconstrucción, de claro, todo esto me lo han enseñado, ahora lo tengo que desmontar. Hemos hablado, por ejemplo, de la socialización de género. La sí. socialización de género requiere de una deconstrucción. Soy un hombre, ¿qué tipo de hombre? Vamos a deconstruir lo que me han dicho para poder ser el Claro, hombre que yo quiera ser, igual que en la mujer. Pero la gordofobia, que es un tema que tú y yo tocamos mucho, tanto en redes sí, sociales sí, como en sí. consulta, Ujú, mmm, ¿cuántas ideas nos han vendido de lo que es la salud y los cuerpos gordos? ¿No? claro, sobre todo, ¿no? Deconstruir todo eso. Ujú. Sí, sí, total, Adri, sobre todo ese concepto reduccionista de salud que se centra en el Ahí, peso, ¿no? ahí, ahí. Totalmente, gracias, Entonces, gracias en a la Dios. Iba a relación, decir gracias a Dios, mírame, gracias a Dios, amén Jesús. cada vez, a Dios no sé, pero sí a la evidencia científica, Lo cada vez primero es hay más. Dios. Rosalía, Ay, voto always, papi, ¿eh? voto papi. Entonces decía yo que cada vez hay más evidencia científica que respalda, ¿no? Que el peso es un dato más cuando hablamos de salud. Eh, pero mira, no quiero hablar del cambio, porque decía yo antes, Adri, autoconocerse implica ser creativo y eso conlleva verte en otros lugares desconocidos, ¿no? Imaginar que me gusta probar, pero ese probar da miedo. Ese probar da miedo, ¿por qué? Porque Y a veces tanto. siento que pruebo otras cosas que me gustan más y entonces, y eso hace que yo me cuestione a mí misma, a ver si me explico de una manera clara. Es decir, tú imagínate que yo siempre he pensado que me gusta el helado de chocolate y entonces como a mí me gusta el helado de chocolate, siempre pido helado de chocolate, pero un día yo qué sé, mi amiga pide el de fresa y digo, pues lo voy a probar. Lo pruebo y descubro que me gusta más. ¿Eso qué quiere decir de mí misma? Vamos a ver, esto es una gilipollez, un ejemplo seguramente muy inútil, Maravilla, pero Cari. maravilla, ¿verdad? Pero al final, ¿qué pasa? Que cuando probamos cosas distintas y nos gustan, nos hacen redefinirnos. Ah, entonces Ahí yo está. soy de las que les gusta el helado de chocolate, porque igual yo tengo una idea de un perfil de persona que le gusta el helado de chocolate, que de repente me gusta el de fresa, y ahora tengo que cambiar el concepto que tengo de mí misma. Entonces, ¿qué pasa? Que nos acomodamos, Adri, en esa zona de confort. Que cuando la zona de confort está bien y es realmente de confort, es fenomenal. Pero cuando me empiezo a sentir ahí como atrapada, es cuando tengo que empezar a
a probar diferentes helados. Y ese proceso de cambio también da miedo y asusta. Claro, y entrando más ya no solo en gusto, sino también en qué somos, ¿no? En cómo reaccionamos, en esos automatismos de los que hablábamos antes. Hay muchos momentos de nuestra vida en los que tienes que desarrollar una serie de estrategias o herramientas para sostener una situación, pues un periodo de dificultad laboral, un periodo de problemas relacionales con tu pareja, con tu familia, y tú desarrollas una serie de estrategias. Bullying, el acoso escolar. Muchas personas que Sí. han sufrido acoso escolar han tenido que desarrollar pues desarrollan mucha más timidez, mucha más introversiones. No, yo no voy a mostrar lo que soy porque me pueden dañar. Y ese mecanismo, que no deja de ser un mecanismo para adaptarte y para sobrevivir Claro, a una situación horrible, se queda, se congela, se convierte en lo que tú eres. Y ya el resto de tu vida te defines como, no, yo soy una persona introvertida. Pues igual claro, no. Igual en ese momento necesitaste serlo, pero en este momento de tu vida esa herramienta ya no. Y puedes total. dejar florecer otra parte de ti que ha estado ahí latente porque no podías sacarla y ahora sí. Entonces, ese cambio es importante y el proceso de autoconocimiento es un proceso infinito. Es mirar y remirar qué está pasando en mi vida, quién quiero ser para Importantísimo esto, Adri. O sostener sea, todo esto. el proceso de autoconocimiento es o sea, cambiante y infinito. Siempre estamos en continuo proceso de conocernos. ¿Por qué? Porque la vida cambia. Yo, Exacto, por y el ejemplo, me contexto. conocí a mí misma como Rocío y de repente tuve una hija y me explotó el cerebro y dije, vale, ahora soy madre, tengo que volver a conocerme, tengo que volver a reencontrarme, tanto a nivel individual como a nivel de pareja, como en una nueva esfera que es la maternidad, a nivel social, yo madre, yo hija, es decir, el concepto de conocerse es infinito y esto es importantísimo que lo digamos, Adri, porque ¿cuántas personas llegan a nuestra consulta y dicen, bueno, yo cuando me conozca a mí misma ya empezaré a hacer esto, ya me enfrentaré a esto? Casi todas. No, Total. claro, Sí, sí. es cuando me conozca a mí misma, que muchas veces esto es sinónimo de cuando estés segura de mí misma. Entonces mire, haré ese viaje, pondré este límite, hablaré con mi madre. Esto al final es una excusa, porque nunca llega ese momento. Y qué bien que nunca llegue ese momento, porque al final es un camino súper guay. Yo el autoconocimiento casi siempre lo defino como un entrenamiento. Tenemos Ya. muy interiorizado el concepto de entrenamiento para los músculos, no para el cuerpo, de pues tú tienes que hacer una rutina, esta rutina te llevará a fortalecer este músculo o el otro, para aquí, para allá. Pero el entrenamiento de quién somos es Ujú. poner en funcionamiento pues, Sí, ese tipo de mecanismos. A ver qué pasa si claro. marco un límite, cómo me siento. A ver qué pasa si digo que no, cómo me siento. Ujú. A ver qué pasa si digo lo que quiero. ¿Cómo me siento, Claro. no? ¿Qué pasa en mí? ¿Y qué necesito en ese momento, no? Para complacerme a mí, no Sí. solo a los otros. De lo que estamos hablando en realidad es de autoconcepto, del concepto, la construcción que tenemos de cómo somos. Exacto, de la imagen que hemos construido en nuestra mente, de lo que somos, de qué va a pasar si yo hago esto, yo puedo hacer esto porque soy así, lo típico, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Yo soy introvertido. Bueno, puede que haya momentos en los que no quieras ser introvertido. Y cuando salimos de esa zona de definición, es normal que mucha gente diga, pero ¿por qué haces esto si tú no eres así? Si tú Ujú. nunca has actuado así, bueno, pues porque hoy me apetece, pues porque me nace esta necesidad, porque hoy me apetece bailar, o porque hoy no me apetece hablar, aunque sea muy habladora, hoy no tengo ganas de hablar, ¿no? Y pasa esto, Adri, que decías, que cuando introducimos cambios en la manera de funcionar que no son coherentes con ese concepto que tienen los demás de nosotros mismos, a veces genera una sorpresa. Uy, pues mira, Rocío, si siempre era así, yo gracias a, bueno, pues sí, ¿vale? pues sí, Sí, porque me porque tengo apetece. otras necesidades, es lo que hablábamos antes. Hemos sido como hemos sido porque lo hemos necesitado y eso nos ha protegido. Pero quizás eso ahora ya no tiene sentido porque puedo ser de otra manera, puedo funcionar de otra manera y no nos damos el permiso. A veces por la sorpresa que genera en el resto y por si los demás no lo aceptan. Bueno, como yo siempre digo, ¿no? Algo muy similar a lo que tú decías antes, con la única persona que estamos siempre es con nosotros mismos, con lo cual, pues hace un poco lo que te salga de la seta al final, porque claro, es que, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pues tú contigo, ¿no?
Haz lo que te salga de la seta, pero Claro. hazlo desde el respeto a quién Ujú. eres, a lo que eres y a lo que necesitas. Claro. Y aunque pueda parecer muy evidente, no estamos educados en eso. Estamos educados en ser productivos, en que todo lo Y que en hagamos obtenga complacer, un... sorry, y en Exacto. complacer. Exacto, que obtenga un reconocimiento, que la gente te aplauda por lo que tú has hecho y Ujú. que está genial que nos aplaudan por lo que hacemos y que nos lo reconozcan, pero antes de que nos lo reconozcan los demás, tenemos que ser capaces de reconocerlo nosotros mismos y decir, ole yo, porque he hecho lo que yo necesitaba y me siento bien, me siento alineada y Total. me siento En fiel coherencia. a mí misma. Exacto, yo hablo muchas veces de sentirme en coherencia y hablo de sentirme, no de estar, sino de sentirme, porque la coherencia se siente. Cuando tú haces conforme a lo que piensas y lo que sientes y lo que quieres, lo que se siente es paz, eso es sentirse en coherencia. Brava, Yo también me aplaudo a mí misma. brava. Rocío for President, es que yo te Ya. voto, tía, te voto. Entonces, Adri, vamos a hablar, porque la gente que nos escucha y tal, pues quizás yo me encanta hacer, Adri, como si nos escucharan millones de personas, ¿vale? Bueno, los que nos escuchan os amamos, os queremos y os lo agradecemos mucho. Os amamos fuertemente, ¿vale? Entonces, después de decir esto, la gente que nos escucha quizás se pregunta, bueno, ¿y cosas que yo puedo hacer para emprender este viaje de autoconocimiento? Y ahí hay un tema y hay una herramienta súper útil que tú dominas muchísimo y que tú eres el Bueno, puto amo. Sí, no seas modesto. bueno, el puto amo, ya me Contro- gustaría a mí. Claro, controlas mogollón. Entonces, me encantaría que pudiéramos hablar un poquito del eneagrama como herramienta de autoconocimiento. Y de esto tienes que hablar tú. Oye, oye, oye. A mí es que hablamos de enneagrama y me pueden dar aquí 7 capítulos de 8 horas cada uno. Para mí es una técnica de autoconocimiento que como profesional me ha ayudado muchísimo y a la hora de acompañar a las personas que acompaño me parece también súper útil. Pero Ujú. quiero matizar y decir antes de nada que el descubrir o el empezar a autoconocerse tiene que ser desde un lugar en el que os sintáis bien. Puede Exacto, ser hay desde muchas terapia individual. maneras. Hay muchas, no hay una única. Exacto. Hoy vamos a hablar de esta porque nos gusta, Sí. porque nos apetece compartir esto, pero lo puedes hacer desde terapia individual, desde diferentes perspectivas y corrientes de la psicología, psicoanálisis, constructivismo, terapia familiar. Puedes Bueno, y te conocerte y digo, descubrirte donde quieras. sí, perdona, Adri, te digo también que, Perdonada. eh, que incluso, hombre, la terapia es, yo creo, la herramienta más potente finalmente Sí, 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 para sí, sí. hacerlo, pero también lo puedes hacer dándote un paseíto por el bosque, estando Vale. contigo, conectando con tus necesidades, escuchando a los pajaritos y desde ahí llegar a un lugar súper, bueno, súper íntimo, ¿no? Desde el deporte, Exacto. Hay de prácticas haciendo yoga, meditación, o sea, hay corporales. Exacto, Exacto. hay un montón de cosas, un montón de caminos para llegar hacia esa coherencia de la que hablábamos antes, estar conmigo mismo. Y no hay uno mejor que otro. Puedes ir Exacto, saltando de sí. unos a otros. Puedes hacer formaciones, terapias grupales, terapias individuales. Es que hay Ujú, muchas maneras. Lo ujú. importante es que el lugar en el que estés esté alineado con tus valores y con tus Exacto, creencias y con lo que a ti exacto. te hace sentirte bien. Eso Para es. hablar, el enneagrama, que es a lo que vamos a abrir ahora, el Sí, eso meloncillo es. que Tú me vamos a tienes que abrir ahora contar a sin mí lo entrar. que es, Adri, porque yo soy una inútil del eneagrama, o sea, yo sé muy poquito. Lo que sé es porque ¿Vale? tú me lo has enseñado, pues, vídeos, lecturas, pero, o sea, para quien no sepa, ¿qué es el eneagrama? Vale, el enneagrama sería como un mapa del autoconocimiento, de la Ujú, personalidad y del carácter humano. El enneagrama es una herramienta que desarrolló un psiquiatra chileno llamado Claudio Naranjo, ujú, que es discípulo directo de Fritz Perls, que es quien desarrolló toda la sí, corriente de ujú, Gestalt, es una corriente vale, de la psicología, y pues lo que decía, ¿no? Es un mapa del conocimiento. El enneagrama plantea ujú, 9 tipos de personalidades o de caracteres vale, que se han formado en reacción a una herida original, ¿no? Una herida que ujú, hemos sufrido ujú, cuando éramos chiquininos. Cuando éramos pequeños, todos nosotros venimos al mundo con la mente en blanco. Esto es un lugar en el que vivir, en el que pasártelo bien, ver la tele, tal, pero sí, empiezas a descubrir que hay cosas que te pueden poner en peligro, que te pueden dañar.
Ujú, Cosas evidentes como puede ser el fuego, si te metes en el fuego te quemas, se acabó el ujú, juego, ¿vale? Pero luego cosas que son interpretadas, ujú. el rechazo, la vergüenza, Vale. Ujú. em, el dolor. Hay diferentes situaciones, diferentes heridas que cada uno de nosotros con nuestra historia nos ha hecho construir un carácter, que este carácter también lo podemos llamar la máscara, una máscara desde la que nos mostramos al mundo, para Vale. protegernos. Detrás de esa máscara está lo que realmente somos. Ah, qué interesante. Me encanta, la verdad. Muy guay. Guay. No, Sí, muy guay, me parece muy guay. claro, entonces el trabajo en Enneagrama no va de clasificar a las personas. Tú eres esto, porque yo esto lo he leído mucho, ¿no? De que Pero la esto yo gente... creo, a ver, yo desde, ya te digo, desde el absoluto desconocimiento, ¿eh? Pero esto es una de las cosas que a mí me tiraba para atrás del eneagrama. Tú y yo hemos hablado mucho del tema y yo te he preguntado mucho porque me genera muchísima curiosidad. Pero yo te decía, bueno, ¿esto qué es? Como hacer un diagnóstico, colgar una etiqueta, pues tú eres un 3, tú eres un 4, como quien dice, pues tú, yo que sé, eres Tauro o eres Géminis y encallas ahí. Entiendo que esto no va así, ¿no, Adri? No, no va así, no va así, no va así. Y menos mal que no va así porque yo no comulgo para nada con esa Ujú, filosofía. ujú. El enneagrama te plantea 9 caracteres, que en verdad son 27, pero esto ya es complicarse, da para otra bolsa de pipas. Sí, Pero plantea 9 caracteres y te plantea los mecanismos de defensa, los mecanismos automáticos, la herida inicial, la forma de plantearte o de reaccionar a diferentes situaciones sociales. La cosa no es que tú te encasilles en uno, la cosa es que tú te puedas mirar desde esos planteamientos. Pues esto que plantea encaja conmigo, yo actúo desde ahí, me siento así. Mientras lees, mientras escuchas, mientras vas a formaciones, tú estás aprendiendo a pensar en ti desde una perspectiva nueva. Nadie te dice esto es lo que tú eres y así es como actúas. Lo vale, descubres tú, de acuerdo a la información que tú tienes. Al final vale. es un entrenamiento en mirarnos desde un lugar diferente. Hay personas que estudian el enneagrama y que Ujú, se miran desde el enneagrama y se pueden pegar años sin descubrir su eneatipo, porque es un camino de vale. mirar, no es un camino de etiquetar o de llegar a alcanzar. La meta no es decir, vale, soy un eneatipo 4. No, Ujú. no, no, en absoluto. Vale, o sea que entiendo que al final es una forma más de entenderse. Es una forma más de definirse, de De mirarse. entenderse, de No mirarse, de tanto de mirarse. definirse, de mirarse, Ah, de qué aprender a bonito, me mirarse. encanta. Sí, vale. Exacto, no busca, porque si no, no tendría sentido con lo que llevamos diciendo todo el capítulo. No Claro, es claro, sí, esto sí, es sí, lo que sí, soy. total. Claro. No, 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 es claro, que me claro, miro desde aquí. claro. Por, ¿Para qué estoy marcando este límite? ¿Para qué estoy gritándole a esta persona? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Le estoy gritando porque me ha molestado lo que ha hecho o le estoy gritando porque en el fondo necesito que me mire y valide cómo me siento? Vale. Y ahora, ¿Sabes? Es, sí, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Pues te lo voy a hacer igual. claro. Si no, si luego tú decides si la quieres contestar o no la quieres contestar, ¿vale? No me Pero vas a preguntar más. no me Dale, vas a dale, dale. preguntar. Pues sí, ¿vale? Escúchame, Adri. ¿Para qué te ha servido a ti saber tantas Wow. cosas del eneagrama? Pues mira, a mí me ha servido mucho para yo creo que la mayor utilidad que le he sacado ha sido a nivel profesional, es que sería paralelo, ¿no? Pero a nivel ¿Vale? profesional, para poder ver esos automatismos, ¿no? Esas necesidades que salen en sesión, porque salen, somos personas trabajando al servicio de personas. Eso es. Inevitablemente en muchos momentos te sale el miedo, te sale la vergüenza, uy, no voy a hacer esta Ujú. intervención, vaya a ser que la paciente se sienta mal conmigo, y al final esa Vale. intervención que estás haciendo es para la persona, ¿no? Para que pueda descubrir, para que pueda mirar y la estás evitando desde tu propia neura, de, uy, a ver si no voy a ser todo lo buen profesional que tengo que ser. Eso más a nivel Vale. profesional, para poder quitar esa máscara y decir, este es el profesional que soy y vengo, estoy a tu servicio, ¿no? Al servicio de tu proceso. Y a nivel personal, bueno, ya ni te puedo contar, Qué ¿sabes? guay. Descubrir, en mi caso, yo he descubierto muchos de mis automatismos que estaban ahí, que eran funcionales o que un día fueron funcionales, Claro, esa es pero la que a día de cosa. hoy me limitaban más que aportarme cosas. Pero como siempre había actuado así, esto es, voy a hacer un ejemplo que es, igual es Sí. malísimo, ¿vale? Pero esto es como los No. idiomas. Yo toda Vale. mi vida he hablado español, es mi Ah, idioma claro. Qué buen materno, ejemplo. Claro, sí. siempre he hablado. Pero ahora de repente me mudo a Alemania y yo sigo Ujú. hablando español. Ese es mi idioma y siempre voy a hablar español, pero en este momento quizás tengo que aprender alemán para conseguir adaptarme. Ay, me ¿Sabes? Tengo que... encanta. Sí, claro, así Sí, es. entonces hay muchos mecanismos que son útiles y que no tienen por qué ser descartados porque fueron útiles y se pueden adaptar, porque al final aprender un idioma te da una estructura
¿no? Es, vale, se habla así, se saluda con un hola, se despide con un adiós, vale, ahora voy a buscar la equivalencia a esta situación, ¿cómo se hace esto en alemán? Es un Claro. ejemplo un poco raruno, ¿vale? Pero ¿se No, entiende? creo que es súper bueno. Este me lo voy a quedar porque me ha encantado, la verdad. Creo que es súper buen ejemplo y que responde a cómo a veces nos quedamos ahí pegados en funcionamientos que ya no nos sirven. Bueno, en definitiva, para mí el eneagrama es una herramienta muy poderosa, pero yo siempre recomiendo que esté complementada con, pues, con terapia individual, porque el eneagrama, si alguien que esté escuchando esto le despierta el interés y quiere mirar, hay muchos libros, hay muchos vídeos subidos a las plataformas donde puedes tú empezar a escuchar a otros profesionales hablando de eso y empezar a Sí, desarrollar ese pensamiento hacia ti mismo o a ti misma, pero es sí. importante que haya un profesional, un terapeuta que te pueda acompañar en ese descubrimiento. El autoconocimiento está muy bien, pero ya es excelente si vas guiado por un profesional que te ayude a mirar, porque es, como ya hemos dicho en varias ocasiones durante este episodio, es muy fácil entrar en la autocrítica a uno mismo. Nos han enseñado a ser muy críticos con nosotros. Claro, Y un claro. profesional te ayuda a decir, cuidado, que te estás conociendo, pero desde la exigencia. Y eso no es positivo, eso no te va a llevar a un lugar mejor. Sí, muy bien, perfecto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adri. Hay que complementar y bueno, el eneagrama y yo creo que muchas otras herramientas que por sí solas se quedan cojas finalmente. Entonces sí que es interesante entender que eso solo es una herramienta, ¿no? Eso no me refiero solo al eneagrama, ¿no? Sino No, no, la que sea. exacto, sí, sí, a muchas otras cosas. Pero en definitiva, es importante que cada persona busque desde dónde quiere mirarse y desde Ujú. dónde consigue expandir lo que es hacia un lugar que se sienta mucho más honesto consigo mismo, mucho más coherente, como tú has dicho antes, Ujú. y en definitiva mucho más a gusto. Porque es que tenemos que vivir en este cuerpo y en esta mente toda la vida. Eso es, sí, sí. Así que estará bien siempre y cuando te sientas bien en ese sitio desde el que tratas de conocerte. Bueno, como he dicho, yo podría pegarme horas y horas y horas hablando de esto, porque Ujú. además es una conversación que me encanta, que tengo con Sí, mis amigos, que tengo sí, con quien puedo hablar de cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo funcionamos, pero creo que va llegando el momento de cerrar este sí, capítulo y ya despedirnos para de dejar más irse. paquetes de pipas para futuras Eso es, ocasiones en las que nos eso sentemos en es. Y yo nuestro tengo banco. aquí montaña de pipas en el cenicero. ¿Tú no lo hacías esto? ¿No utilizabas el cenicero para echar las cáscaras de las pipas? Tanto y tanto y se Con acababan mis pitis y mis desbordando. pipas, aquella época buena en la Total, que total. fumaba. Bueno, da O bueno, igual. ahora han inventado el paquete de pipas, que no sé si lo has visto tú, pipas que llevan No. pegada una pipa de papel, o sea, perdón, una pipa, no, una bolsa de papel. Entonces tú ¡Ay! despliegas la bolsa de papel, abres la bolsa de pipas, ¡Ay! comes pipa y la ¡Qué echas ahí súper maravilla! higiénico. No, No no, lo sabía. fantástico. Oye, Adri, ¿no podríamos hacer un llamamiento al piponazo? Un, Para que nos un- patrocine. eso, un patrocinador. Un Un piponazo, patrocinado por el pipa, bueno, piponazo. nos da igual, pipa Facundo, los que queráis, que estamos abiertos a la expansión y a la fama, no tengo ningún problema, ¿sí? ¿Vale? Yo Entonces, yo necesitaba tengo, decirlo esto. tengo que reconocer que mis pipas favoritas son las del Mercadona. O sea, las pipas Ay, no grandes sé. con sal del Mercadona. Yo no sé si las has probado, pero bueno, yo ahí me pierdo. Me pierdo. Pues no las Aquí voy soy a de pipa probar. pequeña. Para grabar el ¿Sí? podcast soy de pipa pequeña, No, yo pero soy de para hacer pipa una gorda serie, también, te lo digo, sí, soy de pipa, de pipa grande. Bueno, bueno, que se nos va de las amiguita, manos, Adri, venga. Vamos a despedirnos. Bueno, me ha parecido una conversación muy interesante. Yo no sé lo que le parecerá a la gente que nos escuche, pero a mí, como siempre, me encanta hablar contigo. Creo es un gusto. que además de lo que sea, además, eh, es súper interesante, yo creo que el tema que hemos hablado hoy, ese proceso de encontrarse a uno mismo desde el lugar en el que sea, desde ese sitio en el que te sientas cómodo, te animamos a crear, a explorar, a hacerlo con miedo, si hay miedo a hacerlo de todas maneras, aunque sea con miedo, porque al final lo necesitamos para adaptarnos y para funcionar. Y sobre todo a no definirte en conceptos estancos. Puedes Ujú. cambiar, puedes modificar tu opinión, modificar lo que eres. Eres libre de construir la persona que quieras ser y siempre y cuando sea desde el respeto y desde el amor hacia ti misma. Eso es, Déjate fluir, total, eso ¿no? es, eso Bueno, es. Rocío, para mí también ha sido un gustazo hacer este capítulo contigo. Bueno, cada capítulo, cada cosa que hacemos juntos es un gustazo. Es que esto es repetirnos, pero hay que decirlo. Ya, Las cosas bonitas se tienen que decir. hay que decirlo, sí, Hay que estoy de decirlo más. acuerdo, sí, sí, estoy Total. de acuerdo.
Muchas gracias a todas y todos por escuchar este capítulo, por lo que nos mandáis por Instagram. Os recordamos que estamos en redes sociales, @pipasenelbanco. Si me queréis seguir a mí, @adri.jimeno con G. Vale, y si me queréis seguir a mí en Instagram, @Rocío_Rodríguez_psicología, la cuenta más larga que has seguido en tu vida, la mía, ¿vale? Me recuerda cuando creabas tu primer correo electrónico, ¿sabes? Que era Bueno, sí, te Adrián 148, tu mejor amigo, ¿sabes? Que ponías un montón de Superestrella, palabras ahí. Star, te quiero un montón, berberecho, no, todo. Entonces, Te quiero Ray, como a mi te Ray. quiero también Ray te- como mi Skype. Pues eso. Bueno, total. Que nos sigáis en redes si queréis y que nos encanta recibir vuestros comentarios, vuestro feedback, vuestro apoyo a todas nuestras compañeras y compañeros psicólogos que nos escuchan, que nos comparten, bueno, que nos dicen cosas súper Que os bonitas. comemos la cara. Os comemos la cara a las personas que acompañamos, que nos escuchéis también, y a las que no, pues también. Gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Un besito, gracias. ¡Beso! Adiós. ¡Chao! Pipas en el Banco, un podcast de psicología cotidiana donde se juntan dos amigos psicólogos, una bolsa de pipas y un tema del que conversar. Se me ha quedado una cáscara enganchada.